Hola a todos y a todas. Bienvenidos al curso de plantas de tratamiento de agua. Mi nombre es Margarita Hernández y seré la tutora de la primera parte de este curso durante el primer módulo que corresponde a agua potable. Con el propósito de ilustrar cómo es el ordenamiento de los procesos y las operaciones de tratamiento, lo que vamos a ver a continuación son algunos diagramas de flujo para los diferentes tipos de plantas potabilizadoras, ¿listo? Así como sus aplicaciones. Entonces, el primer tren de tratamiento que les voy a mostrar pertenece a una planta potabilizadora convencional. ¿Listo? Generalmente este tipo de plantas son utilizadas para remover color, turbidez y microorganismos. ¿Listo? Entonces, ¿qué procesos y operaciones tiene estas plantas convencionales? Las plantas convencionales, bueno, tienen todo el proceso de pretratamiento, que el tratamiento preliminar que les comentaba inicialmente, pero no se tiene el pretratamiento químico. ¿Listo? De eso no hay en estas primeras etapas del tratamiento. El tratamiento, el tren principal del tratamiento va a iniciar con la coagulación, seguido de una floculación, seguido de una unidad de sedimentación, luego una unidad de filtración rápida y se finaliza con el tratamiento de desinfección, adicionando comúnmente cloro en un tanque de contacto, para luego salir a la red de distribución de agua potable. Entonces, esas son las unidades que componen un tren de tratamiento convencional. Bueno, a continuación, ahora hablemos de los trenes de tratamiento de agua potable conocidos como filtración directa. ¿Listo? Este es otro tipo de potabilizadora y aquí podemos ver, o sea, dentro de este tipo hay otros tipos que vamos a mencionar como tipo 1 y tipo 2. Entonces, la tipo 1, que es la que ustedes están viendo en pantalla, ¿en qué se diferencia del anterior, del tratamiento convencional? Básicamente, lo que se suprime en este tratamiento es la unidad de sedimentación. ¿Listo? Por esa razón se, se llama filtración directa, porque después de la floculación pasa directo al filtro. ¿Listo? Pero obviamente al modificarse, al quitarse la sedimentación, exige que la filtración ya no sea una filtración directa, perdón, un filtro rápido de arena, por ejemplo, sino un filtro con otros medios filtrantes más sofisticados. ¿Listo? Entonces, esa sería la tipo 1. Y un tipo 2 sería una planta que aquí en este tipo 2 se suprimiría las unidades de tratamiento de la floculación más la sedimentación. ¿Listo? Entonces, lo que se hizo no solamente fue un no se hizo solamente quitarlas, sino que se modificó para ingresar otro tratamiento que es utilizar después de la coagulación algún polímero no iónico para em, poder formar estas masas que yo les digo que son los famosos floc, ¿listo? Y no necesitar de la floculación para este propósito, ¿listo? Entonces, esas son las grandes diferencias. Ahora, ¿por qué yo me puedo dar el lujo de quitar la unidad de floculación o la unidad de sedimentación en un tratamiento convencional? Me puedo dar ese lujo porque
suele ser la respuesta a un agua que tiene una calidad de agua no deficiente, sino más o menos aceptable. ¿Listo? O sea que no tiene muchos sólidos sedimentables o partículas sedimentables o que estén suspendidas. ¿Listo? Entonces estamos hablando de una calidad de agua aceptable que sí necesita un tratamiento, pero no tan grande como el convencional. ¿Listo? Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. Estos sistemas de filtración directa son muy sensibles a las variaciones de turbiedad y variaciones de color, ¿listo? Por lo que no se suele adoptar como una solución tecnológica mientras no se tengan ensayos de laboratorio o planta piloto, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aterricemos esta situación en Colombia. En muchos municipios es muy difícil que las plantas operen con plenamente con un laboratorio que a cada rato esté ensayando las muestras de agua que van saliendo de la planta o que tengan una planta piloto funcionando de manera paralela. Entonces, eh, esto hace que los operarios operen este sistema más o menos a ciegas. ¿Listo? Entonces, para evitar posibles errores, lo que se sugiere es que si usted no tiene estas herramientas que le van a ayudar a mejorar su operación de la planta, como los ensayos de laboratorio o la planta de piloto, pues sabe que asegúrese de que su tratamiento salga salga con una calidad buena y eso lo va a permitir el tren convencional de tratamiento. ¿Listo? Pero, por ejemplo, aquí en Bogotá, nosotros en Bogotá tenemos una planta al sur de la ciudad que es la planta El Dorado, que es una planta convencional, ¿listo? Pero al norte de la ciudad tenemos una planta de filtración directa, ¿listo? Entonces, ¿por qué es eso? Porque la planta del norte de la ciudad capta en una fuente que no está tan contaminada. ¿Listo? Entonces, como como no hay variaciones de color, no hay muchas variaciones de turbiedad y tienen el lujo de contar con una planta piloto y con ensayos de laboratorio que les permitan verificar que efectivamente no hay variaciones, pues ellos dicen filtración directa está perfecta. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, una desventaja de esta tecnología de filtración directa es que no suele, no, no suele ser recomendada para tratar aguas que presenten variaciones repentinas de calidad. Ahora vamos con un tipo de plantas de tratamiento de agua potables conocidas como filtración por múltiples etapas. ¿Listo? Más conocida por las siglas de FIME. Entonces, estas plantas vamos a ver con qué unidades comprende su tratamiento. Entonces tenemos un tratamiento preliminar, listo, sin ningún pretratamiento químico. Y miren que la diferencia frente a las que hemos visto anteriormente es que no cuenta con una unidad de coagulación, floculación y sedimentación. ¿Listo? Entonces, estas plantas se caracterizan porque solamente hay unidades de filtración y de desinfección al final del tratamiento. ¿Listo? Pero la filtración no es una unidad, sino que esta filtración de múltiples etapas pues se convierte en eso. Entonces, en una primera etapa hay un filtro grueso mecánico, en la segunda etapa de filtración hay un filtro grueso y en la tercera se termina generalmente con un filtro lento en arena. ¿Listo? Eh, este tren de tratamiento tipo FIME es em, o contiene como estas combinaciones entre filtración gruesa,
utilizando grava y filtración lenta utilizando arena, lo cual hace posible que el tratamiento de agua, em, uno pueda tratar el agua más bien con niveles de contaminación superiores a los que se pueden tratar utilizando solo la filtración lenta por arena. ¿Listo? Entonces, eh, aquellas aguas que de pronto se caracterizan por tener no tantos sólidos disueltos, pero sí sólidos en suspensión, pues lo ideal sería utilizar este tipo de plantas. ¿Listo? Si tuviéramos sólidos disueltos, sí necesitaríamos de coagulación y floculación como pasa en la planta convencional. Si tuviéramos sólidos sedimentables, por supuesto necesitaríamos el sedimentador. Pero cuando utilizamos solo filtros es porque solo queremos o nuestra intención principal es remover sólidos en suspensión. ¿Listo? Mm, bueno, una característica de este tipo de tratamientos tipo FIME es que esta es muy utilizada, este tipo de tratamientos son muy utilizados en comunidades rurales, comunidades pequeñas o de medianos, bueno, municipios pequeños o medianos, ¿listo? De países en vía de desarrollo, ¿listo? Porque son muy, o sea, los procesos aquí, el tren de tratamiento principal, aparte del de desinfección, solamente utiliza procesos físicos, ¿listo? O sea, no se adiciona como tal ningún químico. Todo es el proceso físico que realiza el agua al pasar por un medio filtrante. Entonces, eso hace que su operación sea relativamente sencilla y no sea tan costosa. Por eso resulta ser como una solución muy adecuada para estas condiciones, para lugares con condiciones como les comentaba anteriormente. ¿Listo? Mm, es posible que, digamos, el agua que uno tome en cualquier parte, pues por supuesto tenga sólidos sedimentables, ¿listo? Pero teniendo en cuenta que ya en el pretratamiento tenemos un presedimentador que es el desarenador, perdón, entonces digamos que no, no hace mella, ¿listo? En el tren principal de tratamiento, ¿listo? Lo importante es que si ustedes cuentan con este tipo de plantas, sean muy exigentes con el uso de rejillas y el desarenador en el pretratamiento, perdón, en el tratamiento preliminar. Bueno, otro tipo de potabilizadoras son las plantas de tratamiento de agua potable de ablandamiento. Y aquí hay tres tipos de planta para este propósito. ¿Listo? Entonces, miremos, por ejemplo, la de ablandamiento tipo 1 se caracteriza porque realmente él tiene todas las unidades. ¿Listo? Pero su diferencia es que en esta tipo 1 tiene todas las unidades excepto la de desinfección. ¿Listo? Pero, cómo es o sea, cuál es la diferencia frente a la convencional? Que después de seguir un orden muy similar a la primera que vimos, que es coagulación, floculación, sedimentación, lo que se hace después de la sedimentación es nuevamente una floculación. ¿Listo? Entonces hay una floculación antes y después de la sedimentación, pero no sin antes de agregar soda ash, ¿listo? Para volver a flocular y sedimentar, ¿listo? Para luego filtrarlo. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre?
las plantas de ablandamiento tratan es de eliminar la dureza, ¿listo? Pero la dureza en un agua, para eliminar esto, no es muy sencillo. ¿Listo? Y eso ustedes lo pueden ver precisamente por el número de unidades que se deben tener. Entonces, la etapa, o si ustedes ven, las etapas de floculación y sedimentación se repiten. ¿Listo? Entonces se ingresan unos químicos que van a ayudar a reducir la dureza en el agua, pero al inicio uno puede utilizar cal o óxido de calcio y luego utiliza soda ash o también como lo conocemos como carbonato de sodio. Entonces son dos químicos que van a acelerar este proceso, pero se hace de manera repetitiva, ¿listo? Y esto se hace con la finalidad de que los iones, por ejemplo, los iones que generan la dureza en el agua, son, o sea, no sé cómo decirlo, pero eh, digamos que para que haya dureza en el agua es porque la cantidad de iones de calcio, magnesio, entre otros, son muchos. Entonces necesitan repetir ciertas unidades de tratamiento para poder alcanzar a remover todo en su totalidad. ¿Listo? Muy bien. El segundo tipo de bueno, algo que quiero caracterizar frente a este tipo de tren de tratamiento es que, como les decía, no hay unidad de desinfección. ¿Listo? Y, pero de manera alternativa se aplica CO2 gaseoso para poder permitir que se aplica CO2 porque resulta que en la filtración, los poros del medio filtrante generalmente tienden a albergar microorganismos que pueden eliminar materia orgánica o incluso patógenos. Entonces el CO2 resulta ser como un recurso que necesitan estos microorganismos. En ese orden de ideas, por esa es la razón por la que se eliminaría la etapa de desinfección. Sin embargo, estos procesos usualmente no son tan eficientes para remover patógenos, porque si ustedes han visto la normativa de calidad de aguas, ellas dicen que, por ejemplo, la mayoría de las características o parámetros de calidad exigen valores mínimos permisibles, ¿cierto? O, perdón, máximos permisibles. Pero en cuanto a patógenos, el máximo admisible de E. coli o coliformes totales es 0 para agua potable. Entonces, al ser tan exigente, pues el que no haya un proceso de desinfección en una potabilizadora es muy difícil de encontrar y no es recomendable. ¿Listo? Por eso vamos al tren de tratamiento de ablandamiento tipo 2. ¿Listo? Entonces, aquí la diferencia frente al otro es que se parece a una planta convencional. ¿Listo? No se repiten unidades, por lo cual hace que el tratamiento no sea tan extenso. Y, pues, ¿en qué se diferencia de la convencional? Primero, que antes de la coagulación, en la convencional yo no aplico ni cal ni soda ash. Aquí sí lo hago antes de la coagulación. Eso va a permitir que tanto el coagulante como la cal o la soda ash puedan ayudarme a flocular la mayoría de los contaminantes, pasarlos por sedimentación, agregar CO2 que tampoco está en la convencional, pasar a filtración y a cloro. Listo, aquí sí tenemos la unidad de desinfección y este es un tipo de planta de ablandamiento generalmente muy utilizada. Listo, sobre todo para aguas subterráneas. Y la tipo 3, la diferencia es que aquí no se elimina la unidad de tratamiento de sedimentación, ¿listo? Y se cambia
por una etapa o un tratamiento que va después de la filtración que se conoce como intercambio catiónico. ¿Listo? Entonces, el intercambio catiónico viene a ser el reemplazo del uso de, de productos químicos que habíamos visto anteriormente, como era la cal y la soda ash. ¿Listo? Entonces, no utilizo ninguno de estos productos para eliminar ablandamiento, sino que utilizo una tecnología o un tratamiento más sofisticado que es el intercambio catiónico. ¿Listo? Y finalmente va a desinfección y sale a la red de distribución. Finalmente, finalmente no. Ahora, el tren de tratamiento que vamos a ver ahora es para remoción exclusiva de hierro y manganeso. ¿Listo? Entonces, miremos de qué consta este tipo de unidades porque también se divide entre tipo 1 y tipo 2. Entonces tenemos un tratamiento preliminar, como ya lo hemos visto. Tenemos una coagulación, pero antes de hacer la coagulación se exige hacer un ajuste de pH y utilizar un oxidante químico. ¿Listo? Después de eso pasa una unidad o como un tanque de contacto para mantener por un tiempo esa agua y que se produzcan todas las reacciones químicas pertinentes y luego pasa a un filtro y a un cloro. ¿Listo? Entonces, si el agua que ustedes van a captar tiene altísimas concentraciones de hierro y manganeso, este es el tren adecuado a utilizar. ¿Listo? Y el tipo 2, este es el más utilizado, ¿listo? Y es que para eliminar hierro y manganeso, en vez de utilizar un tanque de retención y utilizar, por ejemplo, químicos para oxidar el agua, lo que se utiliza es un proceso mucho más físico, ¿listo? Y es la aireación. ¿Listo? La aireación mediante torres de cascada que por supuesto, vamos a ver cómo se van a diseñar estas torres de cascada, pero la particularidad es que antes y después de, de que de, de airear el agua para eliminar el hierro y manganeso se va a aplicar cloro. ¿Listo? Porque el cloro, sí, ya sabemos, lo conocemos por eh, como un conocimiento general que el cloro es un desinfectante, pero el cloro no solamente ayuda a eliminar organismos patógenos, también es una especie de oxidante químico, entonces eso también me va a ayudar a acelerar el proceso de remoción de hierro y manganeso. ¿Listo? Entonces, una vez se aplique esto, no necesitamos coagulación ni floculación, pasamos directamente a sedimentación, filtración y terminamos con desinfección. ¿Listo? Y finalmente, quiero mostrarles un tren de tratamiento muy sencillo que usualmente se utiliza para, eh, para calidades de agua que se pueden categorizar como buena o aceptable, ¿listo? Más que todo buena. ¿Y cuál podría ser eso? Puede ser, por ejemplo, el agua lluvia, ¿listo? Sobre todo el agua lluvia que se puede recolectar en zonas rurales, ¿listo? Porque si estuviéramos en la ciudad sería muy complicado. Ustedes saben que la contaminación atmosférica en una ciudad es bastante grande y esta puede afectar la composición del agua lluvia, ¿listo? Entonces, en una zona rural, pues es muy difícil encontrar calidades de aire deficientes, entonces el agua lluvia resulta ser un recurso hídrico adecuado, ¿listo? Para suministro de agua potable. Sin embargo, sí se requiere
un mínimo del tratamiento. Y lo mínimo del tratamiento, de un tratamiento que se puede utilizar es este tren que vemos acá. ¿Listo? Entonces, em, digamos, si se requiere, porque es, por ejemplo, eh, normalmente cuando uno utiliza agua lluvia para abastecerse, la recolecta en zonas rurales a partir de un tejado, ¿cierto? Pero pues en el tejado pueden pararse pajaritos, uno que otro animal, caen hojas, entonces esos terminan siendo elementos o residuos grandes que una rejilla como tratamiento preliminar puede ser muy útil para no obstruir las unidades de tratamiento posteriores. ¿Listo? Eh, ¿Podría haber un desarenador? No, como tal no, pero se deja explícito acá porque si no es un desarenador, sí puede ser un decantador. ¿Listo? Un decantador que, que puede ser precisamente este sedimentador. Entonces, ya sea un desarenador para arenas o una unidad de sedimentación para eliminar cualquier partícula, es posible. ¿Listo? Cualquiera de estos dos se puede utilizar. ¿Listo? Pero entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que así sea con agua lluvia, se cuente con un mínimo 3 unidades, que son sedimentación, filtración y desinfección. ¿Listo? Entonces, eso es lo mínimo, por lo menos, para usar el agua lluvia como consumo, como agua para consumo humano. ¿Listo? Si fuera para otros usos, por ejemplo, riego de cultivos, descarga de sanitarios, pues incluso hasta no se tendría que tener en cuenta estas unidades. ¿Listo? Puede ser que simplemente con una filtración o con una desinfección baste, pero para ese tipo de usos. Pero si es para consumo humano directo, sí debe contar con estos tres al menos. ¿Listo? Lo último que se puede concluir es que no importa el tren de tratamiento que tú utilices, siempre la unidad de desinfección va a ser uno de los procesos que nunca faltará en un tren de tratamiento. ¿Listo? Esto se entiende porque el agua para consumo humano, es decir, el agua potable, debe purificarse para que esté siempre libre de organismos patógenos, precisamente porque la norma es demasiado exigente. O sea, su valor máximo admisible es 0. Entonces, no puede haber lugar para no olvidar desinfectar el agua para consumo humano directo. ¿Listo? Entonces, la idea de que esté libre de microorganismos patógenos es que sea biológicamente segura. ¿Listo? La desinfección del agua es efectiva para dicho propósito si el agua eh, carece de material suspendido. ¿Listo? Entonces es muy importante ver que, que un agua, si el agua al final del tratamiento todavía usted puede observar que sigue habiendo material suspendido, seguramente es porque también existen organismos patógenos. ¿Listo? Normalmente los microorganismos se adhieren a este tipo de material suspendido. Entonces, por eso la filtración también no es que sea muy obligatoria como la desinfección, pero sí se requiere, ¿listo? Porque es con la filtración que yo elimino el material suspendido. De hecho, la filtración también, su principal propósito es remover material suspendido, pero también como objetivo secundario es remover microorganismos. Mm, bueno, y como dato curioso, no solamente microorganismos se encuentran adheridos a ese material suspendido, sino también pueden haber virus que se encuentren embedidos dentro de un recubrimiento protector que genera el mismo material
que produce pues la turbidez en el agua, es decir, el material suspendido. ¿Listo? Entonces por eso hace necesario que para potabilizar agua se cuente con la desinfección, o sea, importantísimo, pero también es posible que se deba contar con la filtración. Ya el resto de las unidades de tratamiento dependen es de otro tipo de contaminantes que hayan en el agua. Gracias por haber llegado al final de este video. Ojalá les haya gustado el contenido de este y hayan podido encontrar información útil no solo para este curso, sino también para su vida profesional. No olviden seguir consultando la biblioteca del curso y demás material de apoyo que se encuentra en el aula virtual. ¡Nos vemos!